Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y el día de hoy estamos empezando nuestras cápsulas de Hablando con Datos en corto, en las cuales vamos a estar dando tips, uso de herramientas de manera rápida y concisa para que puedas ponerlas en práctica de manera inmediata. Y vamos a empezar con una herramienta muy socorrida dentro de la solución de problemas u 8Ds. Y esta corresponde al paso número 2, que es la descripción del problema, la cual, recordemos, es el más importante de todos los pasos, puesto que si no describo bien el problema, lo que haga más adelante será vano, puesto que no estaré resolviendo nada, será inútil. En la tabla de es-no es, que es nuestra herramienta de hoy, vamos a hacer un análisis completo de las preguntas y de sus contrastes. Bien, vamos a revisar cómo sería un análisis de es-no es. Ok, vamos a empezar con nuestro análisis de la tabla es-no es. Yo tengo aquí ya contestado la parte del es, ya tengo un problema que está establecido y lo que voy a hacer ahora es contrastarlo. Voy a escribir aquí lo que no es. Vamos a empezar con la primera cuestión. ¿Qué objeto? El objeto es un faro delantero izquierdo N350 del cliente Nissan, que no es. Aquí en la parte del no es donde los equipos empiezan a desvariar feamente. Y si tienes algún miembro por ahí que es chistosillo, va a empezar a contestar, pues no es la mesa, ¿no? O no es la jarra, o no es la cafetera. Y bueno, tiene cierta lógica, es cierto, o sea, no es eso. Pero eso no nos va a ayudar a nuestro análisis. Para ayudar a acotar el problema, yo tengo que dirigir al equipo hacia lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es contestar que no es, pero que sea lo más cercano al es. ¿Qué objeto es lo más cercano al faro delantero izquierdo del N350 de Nissan? Pues lo mismo, pero en lugar de que sea izquierdo, sería derecho. En el derecho no tengo el problema. Y el problema es que no enciende. Y aquí otra vez, puede haber muchos defectos, pero ¿cuál es el más parecido que no encienda? Y bueno, ahí quizá puede ser que enciende y se apaga. Que enciende y se apaga. Es decir, es intermitente. Pero eso es lo que no es. ¿Cuándo se detectó? Se detectó el 29 de junio en el primer turno. Cuando no se detectó, es más fácil, porque no se detectó antes del 29 de junio del primer turno. Cuando se originó, el 20 de junio en el segundo turno. Por lo tanto, también no se originó antes del 20 de junio en el segundo turno. ¿En dónde fue? En toda la pieza, o sea, no enciende toda la pieza. Aquí quizá no haya un contraste porque ya estoy diciendo de antemano que fue toda la pieza. Entonces aquí puedo poner no aplica. Y esto es importante porque no necesaria y obligatoriamente tengo que poner todos los contrastes si no existen. Solo voy a colocar los que efectivamente sí se dan para que yo pueda hacer mis contrastes de manera adecuada. Se detectó en la prueba final de Nissan, donde no se detectó. No se detectó en inspección final nuestra, ¿verdad? Que para eso lo tengo. Se originó en la línea 3 y en la mesa 14. Aquí la pregunta es, ¿esta pieza se hace en otra línea o en otra mesa? ¿O esa es la única? Si es la única, como en este caso, pues no aplica porque no hay otro lugar donde se haga. Pero sí puede existir en otros problemas que puedo poner aquí, fue en la mesa 14 sí es, y en la mesa 15 no es. Aquí no aplica porque no hay otra ruta de producción. ¿Quién lo detectó? El probador final de Nissan. ¿Quién no lo detectó? Bueno, obviamente nuestro inspector final. ¿Quién lo originó? Luisa L., porque ella estaba el 20 de junio en el segundo turno. ¿Quién no lo hizo?
Pues Carla y Marta, ¿no? Que ellas son las del primer turno y el tercer turno. ¿Cuántas no keys fueron? 5. ¿Cuántas no key no fueron? Menos de 5. Ni más de 5 también. Fueron 5. Tengo sospechosos 50, lo mismo, ¿verdad? No siempre puedo ser tan cerrado en esta parte porque hay veces que todavía están inspeccionando cuando estoy revisando mi problema. ¿Cuántas veces ha ocurrido? La primera vez. ¿Cuántas veces no ha ocurrido? Más de una vez. Lo interesante de aquí es que yo tengo contrastes y esos contrastes me tienen que ayudar posteriormente en mi análisis de causa. ¿Cuáles son los contrastes más fuertes que tiene este problema? Izquierdo contra derecho. ¿Por qué sucedió en el izquierdo y por qué no ha sucedido en el derecho? ¿Qué diferencias hay? La fecha. ¿Por qué antes no nos había pasado y por qué sí nos pasó a partir del 20? También, ¿quién origina? ¿No? Aquí tengo una persona a la que se pasó y a 2 a las que no les ha pasado. Ahí yo tengo que entrevistarlas, ver si tienen habilidades diferentes, qué hay de distinto. ¿Por qué 5? ¿Por qué no todo el lote? ¿O por qué no nada más uno? Esos números también nos están indicando algo. Entonces, concluyendo, mi tabla de SNOES me va a ayudar a acotar el problema. Y si yo acoto el problema de manera adecuada, va a ser un problema sencillo de resolver, porque yo ya tengo todas las instancias y yo sé qué pasó. Y como ya sé qué pasó, ya sé qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar. ¿Ok? Muy bien. Pues eso es todo por nuestra cápsula de hoy en Hablando con Datos en Corto. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.